Saludos y bienvenidos a la cuarta clase del curso de hormigón no lineal. Vamos a continuar con el tema de momento versus curvatura, pero ahora nos vamos a enfocar en hormigón no lineal. Vamos a estar usando la referencia de Park y Paulay, o las figuras de la referencia de Park y Paulay del libro de hormigón reforzado para la explicación. Antes de comenzar con la relación momento-curvatura, vamos a repasar el comportamiento de los materiales. Eh, Voy a presentar estas dos figuras primero. Eh, esta figura muestra básicamente la curva de esfuerzo versus deformación de un cilindro de hormigón en compresión. Eh, en este caso, un cilindro de hormigón con una capacidad máxima de 3000. Y como sabemos, ¿verdad? En punto .002 es más o menos donde llega a su capacidad máxima en resistencia. Una deformación de punto .002. Típicamente en una deformación de punto .003 es lo que aceptamos como permitido, ¿verdad? Como que se puede usar. Algunos modelos, ¿verdad? Van a permitir punto .004. Ya después de eso asumimos, ¿verdad? La resistencia cae mucho y asumimos que ya falló el hormigón en compresión. Aquí ven varias curvas porque hacen la prueba normal, ¿verdad? Con una razón de punto .001 por minuto la prueba. Después la hacen a punto .001 de formación por hora. Y así hasta que llegan a punto .001 cada 100 días. O sea que tardan básicamente 2 años en llegar aquí. Y obviamente cuando uno aplica carga lentamente o deformación lentamente, uno sabe que el efecto de creep influye y eso hay que considerarlo, ¿verdad? En el diseño de servicio para deflexiones, etcétera. En el caso de este curso, pues, que nos interesa más para carga sísmica, pues nos interesa más la curva normal, no es tan importante ese efecto, pero pues aquí muestra ese comportamiento que sabemos que es importante. El que sí nos interesa un poquito más es ver esta curva donde aplican deformación cíclica, ¿verdad? Bastante grande en ciclos y vamos viendo cómo va cayendo la resistencia. Otra vez, si miran la resistencia máxima, es más o menos por punto .002. Y lo que vemos bien interesante es que la curva envolvente de esas cargas cíclicas es básicamente la curva de compresión de esfuerzo versus deformación del cilindro aplicando la carga monotónicamente, ¿verdad? Aumentándola. Así que básicamente esa es la que usamos como la envolvente para hacer iteresis cuando hagamos eso más tarde en el curso. Eh, sí hay que mencionar, ¿verdad? Que aquí se aplicó lentamente y sabemos que encima pues se aplica bastante rápido las deformaciones y eso puede causar, ¿verdad? Eso va a causar que se muestre un poquito más rígido y más resistente de lo que en realidad es. Ellos dicen que hasta un 17% se puede ver en los experimentos. Eh, Vamos a ver la curva de esfuerzo de formación, no la de un cilindro, sino un modelo que uno puede usar para flexión. Esto también está en el libro de Park y Paula, aunque esto es un dibujo mío. Esta es la curva de Hohenstadt. Si se fijan, pues es más o menos lo que vemos en la del cilindro en compresión. En este modelo modelan parabólica el aumento de esfuerzo a medida que se aumenta la deformación. Tenemos, ¿verdad? La deformación máxima y nos dan una fórmula a la que ocurre, pero básicamente sabemos que eso está en el orden de punto .002 y el límite que pone el modelo es más o menos punto .004, él pone punto .0038. Sabemos que los códigos limitan punto .003 como el límite ya que ¿verdad? Que es práctico decir que hasta ahí aguanta el hormigón. Una vez excede punto .004, pues ya está bastante deteriorado. Y la segunda parte, ¿verdad? Pues la caída la bajan un 15% y la modelan linealmente. En flexión, pues otra cosa que se observa es que uno no logra llegar a la capacidad máxima del cilindro en compresión
Y ellos en el modelo pues ponen que lo máximo es 0.85, que es básicamente lo que dice un código cuando uno va a buscar la capacidad nominal de flexión de una viga reforzada. Lo más importante que nos llevamos de aquí es que es una curva bastante quebradiza, ¿verdad? 0.002 la deformación máxima, la deformación a resistencia máxima, y 0.004 solamente cuando llegamos a la caída. Pero aún así sabemos que aún en vigas no confinadas, el hormigón reforzado, ¿verdad? Si lo diseñamos con un por ciento de acero bajito, podemos llegar a una viga bastante, que se comporte bastante dúctil. El hormigón, aunque es quebradizo, pues si lo confinamos, vamos a obtener una zona plástica grande, o sea, vamos a obtener ductilidad en la deformación del hormigón. Aquí tenemos un hormigón confinado y aquí tenemos la curva de hormigón no confinada, ¿verdad? El modelo de Hohenstatt. Y aquí lo comparamos con este es el modelo de Kent y Park modificado. Lo vamos a ver después. Kent y Park. Pero nada, vemos cualitativamente cuán más se deforma una viga cualquiera que está confinada en su núcleo. Aquí ponen un ejemplo numérico, ¿verdad? Porque ponen más o menos 0.016. Eso va a depender de los parámetros de la viga. Y, ¿verdad? Y comparando con 0.004, pues es mucho más, ¿verdad? Mucho mayor la deformación última. Aquí hay un error, esto no es 0.008, pero se sobreentiende. Anyway, y después vemos, ¿verdad?, que el parámetro de confinamiento va a determinar cuán buena es la deformación última y cuánto es esta caída y también cuánto se amplifica. Eso es otra cosa importante, que en vez de llegar a F'C o un poquito menos, como pasa en la no confinada, pues aumenta un poco, dependiendo del confinamiento, la resistencia máxima. Y eso lo vamos a ver más tarde cuando discutamos hormigón confinado, pero vemos este modelo más en detalle. En el caso de acero, déjenme borrar esa línea. Pues sabemos, ¿verdad?, de los cursos anteriores cómo se comporta el acero. Sabemos que es un material bien dúctil y que de verdad llega a cedencia, después tiene una parte perfectamente elastoplástica y después tiene la parte de strain hardening. Ahí lo tienen más o menos a escala el dibujo para lo que sería equivalente a una varilla grado 60, que lo que significa es que el FY o el esfuerzo de cedencia es 60 KSI. En el caso, también tienen otra varilla bien común, que es la de grado 40, que significa que el módulo de cedencia el esfuerzo de cedencia es 40 KSI. Aunque aquí tienen el test real, ¿verdad?, donde ven que la cedencia es un poquito mayor en ambos casos. Si miran la deformación última, ¿verdad?, considerando que la deformación de cedencia está en el orden de 0.001 a 0.002 más o menos, aproximado, ¿verdad?, la deformación de cedencia. Pues la deformación última en el de 40 está en el orden de 0.2 y en el de 60 en este caso está en 0.1. Así que decimos que está en el orden de 0.1 a 0.2, que es muchísimo más, ¿verdad?, que la deformación de cedencia. O sea que es un material que sabemos, y lo sabíamos ya, que es bastante dúctil. También obviamente tiene esa zona de strain hardening que hay que considerar en el caso de carga sísmica, porque podemos entrar a strain hardening si confinamos el hormigón y vemos, ¿verdad?, que el esfuerzo último aumenta bastante, de más o menos 40, que es el de cedencia, a como 75 en este ejemplo, y aquí 120 de más o menos 60, que es el de cedencia, que es casi el doble en ese ejemplo. Y eso lo consideramos, ¿verdad? Y podemos modelarlo de varias maneras, pero la realidad es que en el curso nos vamos a enfocar en un modelo como el que tenemos aquí, que también modela strain hardening. Podríamos modelarlo de varias maneras. Vamos a ver modelos bilineales, trilineales para modelar strain hardening. Y con la parte de strain hardening, endurecimiento de deformaciones, ¿verdad? Strain hardening es en inglés. Esa la podemos modelar como una fórmula parabólica. Y aquí tenemos un modelo típico para hacer ese modelo con esas tres partes. Vamos ahora
a repasar cómo calculamos el momento y la curvatura en una viga, pero en el caso de hormigón. Y es bien similar, así que no tenemos que entrar en tanto detalle, simplemente tenemos que entrar en los detalles de las diferencias entre el hormigón y lo que habíamos hecho ya. Pero recordando, ¿verdad? Porque vamos a ver una sección deformada, que fue lo que hicimos la otra vez. Si tenemos una viga, vamos a poner una viga simplemente apoyada. Y le ponemos carga. Esta carga pues sabemos que va a dar un momento positivo. Y podemos dibujar cómo se deforma, ¿verdad? Y voy a exagerar la deformación. Como el momento es positivo, la viga completa va a querer sonreír. Y exagerando esa deformación, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? En hormigón va a aplicar también la teoría clásica de vigas, que es que secciones planas permanecen planas. Y básicamente sabemos que si teníamos un segmento aquí sin deformar, delta S, pues si lo sacamos ahora, sacamos ese segmento deformado. Yo voy a exagerar aquí la deformación. Quizás no me quedó muy bien, ¿verdad? Pero entendemos la idea. Tenemos compresión máxima en esta fibra, tensión máxima en esta, que sabemos que el hormigón se agrieta y pues vamos a tener que tener refuerzo de acero. Tenemos en algún sitio el eje neutro, y si extendemos estas dos secciones planas, ellas se unen se encuentran en algún punto, y la distancia de ese punto al eje neutro es el radio de curvatura, y sabemos que ese radio de curvatura se relaciona a la deformada en el eje neutro, si las deformaciones son pequeñas, es la segunda derivada de la curva de deformación, o mejor dicho, el inverso del radio de curvatura es la segunda derivada de la curva de deformación, y eso es lo que llamamos curvatura. También lo podemos determinar, ¿verdad? Si esta es la deformación máxima y esta distancia es C, pues podemos calcular eso como deformación máxima entre C. Eso fue lo que repasamos en la clase pasada. Y en el libro de Park y Pauli, pues está esa figura, vamos a buscarla. Lo que vamos a ir es al capítulo 6. En el capítulo 3, él les va a hablar de que secciones planas permanecen planas aún llegando a momento último, tanto en vigas como en vigas columnas. Y eso es interesante porque obviamente le muestra resultados experimentales. Claro, en el caso de hormigón, otra asunción que hacemos, además de que secciones planas permanecen planas, es que como se agrieta tan rápido en tensión, y es bien razonable despreciar entonces la capacidad que tiene las fibras horizontales de hormigón de transmitir esfuerzo, ¿verdad? Porque simplemente se deforman bajo esfuerzo mínimo, donde está la grieta, claro está, porque ellas sí transmiten las deformaciones de tal manera que el acero, y ahí es que viene, ¿verdad?, el objetivo de hormigón reforzado, el acero se encarga de conseguir, de resistir esa tensión y de resistir esas deformaciones y hacer las fuerzas en tensión que necesita la viga para generar el copol, que, ¿verdad?, la capacidad de resistencia a momento. Claro, la sección deformada es exactamente lo mismo, el segmento deformado, y podemos llegar a la misma conclusión de que, déjenme darle un poquito de zoom a esa figura, ¿verdad? Secciones planas permanecen planas, y podemos llegar a la misma conclusión de que la variación de deformaciones es lineal con respecto a la profundidad de la viga, que fue lo que hicimos en la clase pasada. Y claro, la curvatura básicamente la podemos calcular como la deformación que estamos estudiando en ese momento en el hormigón, la máxima, entre la distancia C, ¿verdad?, que aquí le llaman K por D, donde D es la profundidad, y en hormigón usamos profundidad como profundidad efectiva, que lo llamamos de la fibra máxima en compresión al centro de la varilla más afuera en la sección, ¿verdad? Y eso lo sabemos de los cursos de hormigón. Y claro, pues otra vez podemos calcular esa curvatura que es el inverso del radio de curvatura, como esa deformación entre C, como lo habíamos dicho antes. Vamos a ver entonces ahora cómo calculamos, ¿verdad?
o cómo evaluamos la capacidad de momento de una sección en base a este diagrama de deformaciones y a los modelos de esfuerzo.